Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chismología en Ciencias, temas de actualidad, con una que otra falencia, pero a pesar de todo, con nuestra esencia. Hola a todos, ¿cómo están, chicas? Hola. Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Viernes. Sí, el inicio de junio. ¿Cómo está este inicio de mitad de año ya? Emocionante. Sí, pasó volando. Amo junio, No. es mi mes de cumpleaños. Sí, yo también. De la visibilidad. Sí, también. También. Muy importante. El mes de la donación de la sangre. ¿También? También, sí. El mes de nosotras, por estar de cumpleaños. Sí. Se viene. Y un nuevo capítulo online. Chismología en Ciencias. Sí, es por eso que el día de hoy nos meteremos un poco más al mundo de la investigación. Pensaremos en el futuro y en cómo lo podemos afrontar con mejores herramientas para poder sobrevivir a la evolución de las especies con las que vivimos y también poder afrontar el cáncer con terapias más personalizadas. Y para poder hablar de este tema tenemos un gran invitado el día de hoy. Él es el profesor Esteban Durán. Él es profesor de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Talca, tecnólogo médico de profesión. Luego recibió su doctorado en Ciencias, Menciones, Investigación y Desarrollo de Productos Bioactivos en la Universidad de Talca, donde comenzó a desarrollar plataformas poliméricas basadas en hidrogel para administración y liberación controlada de fármacos. En el 2013, el Dr. Durán fue profesor invitado y becario postdoctoral en la Universidad de Tulane, Luisiana, Estados Unidos. Actualmente es líder del laboratorio de Bio y Nanomaterials, Bio and Nanomaterials Laboratory, Drug Delivery and Controlled Release, con numerosas colaboraciones con España, China, India, Brasil y Estados Unidos. Es miembro de los claustros de Magíster, Doctorado en Ciencias Biomédicas y del Doctorado de Ciencias, Menciones, Investigación y Desarrollo en Productos Bioactivos de la Universidad de Talca. Con esto le queremos dar la bienvenida al profesor Esteban. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Muchas gracias, chicas, por la invitación. Es una interesante apuesta la que ustedes están realizando, así es que encantado de poder tener un rato de conversación y poder más o menos explicar lo que hacemos en el índole de la investigación principalmente. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Posición. Sí, muy agradecida y también estamos emocionadas por hablar con usted todos estos temas que tenemos, que son tan interesantes también para todos, tanto como tecnólogo médico, porque también vamos a ser futuros colegas en un pronto. Esperemos en un pronto. Yo creo que no cabe duda que van a ser futuras colegas. Y de hecho en esto se nota, o sea, tener esta actividad en donde usted, en vez de estar haciendo otras cosas, se están preocupando de temas actuales que son relevantes en la salud, en la sociedad. Yo creo que tienen una responsabilidad, ya están asumiendo una responsabilidad en la sociedad, que yo creo que eso no va a caer la menor duda, que les va a permitir ya prontamente ser profesionales y de hecho seguir perfeccionando. Así que yo creo que no tengo ninguna duda de que va a ser así. Muchas gracias. Y aparte esa es nuestra misión, de intentar acercar el área de la investigación, de la ciencia, a nuestros compañeros y compañeras, porque igual consideramos que no es algo que se profundice mucho, o sea, como que lo vemos lejano, nos imaginamos como que, no sé, es muy difícil la trayectoria hasta llegar a ser un investigador, pero a veces o sea, que no dudamos tampoco, pero tampoco es imposible. Hay que acercar ese pensamiento a nuestros compañeros, a nuestras compañeras y a otros profesionales que también quieran desempeñarse en esta área. Sí, toda la razón en lo que ustedes dicen. La ciencia en sí aún no tiene la relevancia que debiese tener en un país que quiere ser desarrollado.
Si nosotros miramos países que sí son potencias, como China, como Alemania, Estados Unidos, Bélgica, por ejemplo, España, en algunos casos, tienen como, tasas de investigación, desarrollo e innovación que son bastante grandes. De hecho, gran parte de la inversión que hay en el PIB lo invierten en investigación y desarrollo. En cambio, países como nosotros tenemos una tasa de PIB que se le llama de Producto Interno Bruto, el cual se destina para investigación y hacer ciencia, que es bastante bajito. Entonces ahí está la gran diferencia. Y respondiendo un poco, claro, a lo que dijeron en la segunda parte del comentario, es que, claro, efectivamente bueno, como todo en la vida, yo creo que hay que ser perseverante, hay que tener las cosas claras de repente lo que uno quiere hacer, y si uno tiene las ganas, tiene la perseverancia, uno puede perfectamente llegar a ser un investigador productivo, que es lo que me pasó a mí. De hecho, es necesario actualmente poder acercar más aún la ciencia a la sociedad, ya dado que hay mucha, hay una gran brecha de distancia entre lo que es la sociedad común y lo que se hace en investigación. Yo creo que hay parte culpa de ambos lados. Mirando desde el punto de vista de los científicos, hemos sido por muchos años muy herméticos de lo que nosotros hacemos, y donde solamente nos comunicamos entre nosotros los científicos a nivel nacional, a nivel internacional, pero no hay iniciativas, no hay actividades que vayan en la divulgación de lo que uno hace. Por ejemplo, por ello es tan importante lo que ustedes están haciendo actualmente, que es derechamente poder ayudar a divulgar lo que hace un científico en su quehacer diario, en función a mejorar la calidad de vida de la sociedad, o también en sí, bueno, con otro objetivo que la ciencia también es capaz de aplicar. Sí, Claro. sí. Cuesta mucho bajar la información desde un científico hacia alguien que no tiene idea de lenguaje científico ni Exactamente. nada de eso. Bueno, de hecho, yo desde tiempo hasta ahora, hace, no sé, 5 años atrás, me dedicaba solamente a trabajar en el laboratorio, entenderme con mis pares, y eso era lo que me importaba. Pero desde ese tiempo me empecé a dar cuenta que era sí necesario poder entregar los conocimientos, obviamente usando un lenguaje menos técnico, a los vecinos, a la familia, a los amigos, a la sociedad en general, porque ellos finalmente van a ser los beneficiarios. Y también obviamente que si la sociedad tiene claro la importancia que es hacer ciencia y los resultados que se pueden lograr, también pueden entregar o dar presión a los gobiernos que están en su gestión, de poder mejorar en sí la inversión en la ciencia. Así que Sí. desde ese momento, y bueno, ahora sumado con el tema de esta crisis sanitaria, ha permitido de mejor manera poder estrechar ese distanciamiento que había entre los científicos y la sociedad, porque ahora con la pandemia la sociedad se ha dado cuenta de que el mundo científico sí tiene mucho que decir, y ellos tienen de cierta manera la misión de poder subsanar esta crisis. Darle la respuesta a todo lo que nos pasa. Claro, a la respuesta y llevarnos ojalá a la normalidad más cercana que teníamos antes, que obviamente yo creo que no lo vamos a lograr. O sea, este es un punto de inflexión en la especie humana, y vamos a tener que adaptarnos o vamos a tener que evolucionar en ese contexto. Hoy actualmente igual se ha visto mucho más relevante la ciencia en nuestra vida. A Sí. veces, o sea, antes era muy difícil saber de un científico que hacía, o conocerlo simplemente, como Claro, o sea, hacer sus investigaciones y todo eso, en esta la crisis divulgación. en esta crisis sanitaria, no solamente se han dado cuenta de que un médico es importante, sino que se han dado cuenta que hay una primera línea, que no es solamente un médico el que puede ir en ayuda a poder sostener esta crisis. Hay una gran cantidad de profesionales, entre ellos los tecnólogos médicos.
las enfermeras, los kinesiólogos, los técnicos paramédicos. Y obviamente también los científicos que están un poquito más allá para poder obtener las soluciones, en este caso las vacunas o desarrollo de sistemas de diagnóstico que sean más rápidos, pero eso gracias a la ciencia, a lo que se desarrolla en cada uno de los laboratorios que están trabajando día a día en todo el mundo. Así que yo creo que en ese sentido, yo creo que la sociedad sí se ha dado cuenta, o ha entendido cuál es la misión y cuál es el rol que tiene un científico en la sociedad. Y no solamente hablar de la parte de salud, sino que hay científicos que se dedican a otras áreas que también no son menos importantes. Por ejemplo, científicos que están trabajando en el área alimentaria, en la astronomía, en el desarrollo de energía sustentable, en poder aplacar o frenar el tema del calentamiento global. Entonces yo creo que todos los investigadores, todos los científicos son importantes y van a aportar su granito de arena para mejorar la calidad del ser humano en sí y bueno, tener un planeta más sustentable. Claro, sobre todo en estos tiempos que con la pandemia también y las redes sociales aparecen muchas fuentes de información que no son tan verídicas. Es importante divulgar ciencia con los fundamentos y con las palabras también para que la gente lo entienda, porque hay tanta información y si las personas no han tenido tampoco este contacto con la ciencia desde tan pequeño o tan constante, tampoco van a saber discriminar qué cosa es verídica y qué cosa realmente es una falsedad o no tiene sustento. Exactamente, eso es muy importante. Por un lado, el tema de la información que ahora nos llega súper fácil por distintas vías, las redes sociales, eso nos ha permitido también transparentar un poco cómo es la conducta humana en sí, dado que antiguamente, años atrás, no tan atrás, mucha información que nosotros recibíamos, nuestros padres, por ejemplo, nuestros abuelos eran editables, por tanto, tenían un sesgo en la información. No había una información real o transparente o lo que realmente ocurría. Ahora sí tenemos esa posibilidad, pero como desventaja sí recibimos de repente mucha información que no tiene ningún fundamento teórico y tampoco tiene un fundamento experimental detrás. Entonces también hay que saber, o nosotros tenemos la misión de poder educar en ese sentido, de poder filtrar la información que integramos a nuestro conocimiento. Sí, es fundamental dar a conocer información que realmente se pueda comprobar o que existan, no sé, investigaciones que hablen al respecto, pero como existe, volviendo al mismo tema, como no existe ese interés desde tan pequeños o esa motivación a la ciencia de tan pequeños, tampoco las personas saben cómo diferenciar qué información sea real y no, cuando en estos momentos es fundamental. Porque mucha información falsa ha hecho que la gente a veces, no sé, no crea en las vacunas, por ejemplo. Que el caso... Exactamente. Es el caso, yo creo, gold standard que tenemos ahora. Sí. De creer lo que vemos en Facebook, de todo lo que aparece, versus lo que sí realmente tiene un sustento experimental y teórico detrás, que es lo que se hace en ciencia. Esa es la pregunta que siempre yo confronto. O sea, los que son pro vacunas y los que son antivacunas. Los que son pro vacunas es porque en este caso yo, que me considero obviamente pro vacuna, que es necesario la vacuna, es porque hay sustento teórico y experimental detrás. Pero si yo le pregunto a una antivacuna, ¿cuál es su sustento teórico? ¿Cuál es su sustento experimental? Muéstrame un paper donde salga eso. No existe. Entonces, claro, hay información que de repente uno ve, uno escucha y claro, se ríe, pero también de repente es porque toda la sociedad no tiene la misma nivel de exposición a la información que uno sí tiene. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos un rol fundamental, ¿ya? Ustedes como estudiantes universitarias evidentemente también, y como futuras profesionales con mayor razón tienen el rol
clave de poder divulgar una información que sea verídica, que tenga un sustento teórico y experimental con datos reales y que permitan en sí educar a la población y que no se dejen llevar por cualquier información que aparece en Facebook. Sí, pues. Y eso mismo, el tema de las vacunas es súper como algo que deberíamos nosotros enfocarnos desde ya, porque es súper riesgoso esta idea que existe, esta guerra entre los pro vacunas versus los antivacunas, la cantidad de información o de cifras que pueden inventar las personas que están en contra, es que de verdad es como... llega a dar susto de que inventen información, y es un gran riesgo para la población mundial en un futuro el hecho de ya cómo disminuir la cantidad de las vacunas, las nuevas enfermedades que pueden aparecer o enfermedades que ya están erradicadas y que van a volver solo por... Exactamente, Sí. exactamente. Sí. Solamente por tener esa visión, que yo creo que es una visión súper egoísta, porque si yo no me vacuno no es porque yo me quiera cuidar, no me quiera cuidar yo, sino que tampoco estoy cuidando a mi familia, porque yo voy a ser un futuro posible vector de aquel virus, de aquella bacteria, si no recibo un tratamiento como la vacuna, por ejemplo. Entonces, en ese sentido hay que ser súper responsable de que nosotros no vivimos solos, estamos rodeados de un contorno de pares que tienen la misma probabilidad de infectarse como lo tengo yo. Así que por ese sentido yo creo que hay que llamar a la sociedad a ser responsable y tomar las medidas y no informarse en cualquier canal de redes sociales que se diga que se entregue cualquier información que no es así. Obviamente que también se entiende que muchos de los míos nacen de que obviamente estamos en un desarrollo inicial de las vacunas contra el COVID. Hay una carrera también ahí de desarrollo entre varias farmacéuticas y finalmente la única forma de poder saber, por ejemplo, la efectividad, la memoria inmunológica, que vamos a tener finalmente, esa respuesta, la única vía que vamos a obtener esa respuesta, por así decirlo, va a ser el tiempo. Nosotros no podemos predecir a ciencia cierta esa efectividad, esa memoria inmunológica, si es que vamos a requerir todos los años una nueva dosis. Entonces hay varias preguntas que lamentablemente no las podemos responder actualmente y solo el tiempo dará aquella respuesta, pero por lo pronto sí considero que debemos asumir esos pequeños riesgos que pueden haber de repente con el tema de los efectos secundarios, que también no son leves, ¿no? Obviamente que siempre van a haber casos que van a ser aislados, pero también obviamente que van a también tener mucha correlación con alguna enfermedad de base que pueda tener la persona que reciba la vacuna. Entonces, en ese sentido yo creo que es necesario que nos coloquemos la vacuna. Sí, yo creo. Y también enfocar nuestras fuerzas, como mencionaba usted, como futuros profesionales de salud y como gente interesada en la ciencia, en dar a conocer las cosas beneficiosas que tienen en esta misma conversación la vacuna, como por ejemplo la relación que existe entre las vacunas y la resistencia antimicrobiana, que existen hartas investigaciones que están abordando estos temas, y ya pasando de lleno también al tema que también está investigando usted, o al que se relacionan sus estudios, que es la nanotecnología y las oportunidades que esto nos puede brindar en el futuro en el mismo aspecto, incluso en la prevención de la resistencia antibiótica, para poder estar más preparado ante esto, para entender de mejor forma las problemáticas, para también idearnos nuevas soluciones, cosas que nos enfrenten a esto que da más miedo que incluso la misma pandemia, que es la capacidad de las bacterias de poder resistir antibióticos y ya quedarnos cada vez con menos fuerza para poder combatirla. Y usted, como profesor de microbiología, ¿qué podría contarnos acerca de esto para que la gente que escuche este podcast pueda entender sobre la resistencia, sobre la nanotecnología y sus trabajos? Sí, bueno, hay diversas áreas que convergen finalmente en el desarrollo de investigación que hago yo en mi grupo y en mi laboratorio. El tema de la resistencia bacteriana es un tema que llegó
ya si bien ahora no está como silente, está como eclipsado un poco por el COVID, pero es solamente eso. La resistencia bacteriana está y es muy, muy grave. ¿Ya? De hecho, el COVID está aumentando el desarrollo de bacterias multiresistentes. Y ustedes me preguntarán quizás por qué. Muchos de los pacientes que se infectan por COVID llegan a los hospitales, no se agravan de cierta manera, o gran porcentaje de ellos solamente por el virus, sino que muchos de ellos se agravan y tienen que ser asistidos por maquinaria, ¿cierto? Médica, como ventiladores mecánicos, muchos de ellos hay que colocar catéteres, entubarlos, y en ese contexto el ámbito hospitalario está colonizado por bacterias que han sido capaces de evolucionar dado al constante contacto y exposición a antibióticos desde décadas. Entonces, esa característica, esa propiedad que han adquirido estas bacterias han hecho que finalmente, por ejemplo, en los pacientes que llegan graves por una insuficiencia respiratoria por COVID, terminen muriendo por estas bacterias que producen una infección de las vías respiratorias, y muchos de ellos, por ejemplo, terminan en septicemia. Entonces, en ese contexto, es necesario poder desarrollar y buscar nuevas estrategias que permitan tener soluciones que vayan de la mano con los antibióticos que nos están quedando disponibles, porque actualmente muchos de los antibióticos ya no están sirviendo. Y bueno, algunos están sirviendo, pero es porque tienen que ir en tándem, tienen que ir como un cóctel con otros antibióticos, y esto entregárselo o suministrárselo al paciente, que en muchos de los casos tampoco funciona. Entonces, esa exposición tan alta que estamos teniendo con los antibióticos, y no solamente en el ámbito hospitalario, sino que también, por ejemplo, se ve en nuestro país, en el ámbito, por ejemplo, alimentario, en la industria de los salmones en el sur, hay mucha exposición a antibióticos, y esos antibióticos se están liberando al mar. Y ese mar se está contaminando, y finalmente, ¿quiénes son los que se exponen a esos antibióticos? Las bacterias. Entonces, las bacterias se van a terminar transformando o evolucionando todas a bacterias ni siquiera ya resistentes, sino que multiresistentes, resistentes a varios tipos y varias generaciones de antibióticos. Entonces, por eso es un problema muy grande y global que estamos teniendo. Y ustedes, como futuras tecnólogos médicos, o futuras tecnólogas médicas, mejor dicho, van a cumplir un rol fundamental en el monitoreo, en el diagnóstico, en la pesquisa de nuevas cepas que vayan apareciendo frente a los nuevos antibióticos que también van a ir apareciendo, porque de igual manera todavía la industria farmacéutica está desarrollando nuevos antibióticos, pero esos también ya de a poco van siendo ya, o sea, las bacterias están siendo resistentes a esos tipos de antibióticos. Entonces, en ese contexto, claro, mi línea de investigación va por ahí, poder desarrollar nuevas estrategias usando la nanotecnología para poder dosificar, para poder entregar en zonas específicas estos antibióticos. Dicho en palabras un poco más simples, también el tema de la resistencia se basa en que nosotros tomamos de forma deliberada antibióticos. Ese es un gran problema. Muchas veces bueno, parte el problema con los médicos, que muchos de ellos no hacen antibiogramas previo a entregar el antibiótico, y también pasa por el paciente que no termina los tratamientos o a veces se automedica. Sí. Y también hay un gran problema, por ejemplo, si nosotros tenemos una infección en una zona X de nuestro cuerpo y nosotros tomamos un antibiótico, ya sea vía intravenosa, oral, qué sé yo, ese antibiótico se va a distribuir por todo nuestro cuerpo.
Por tanto, nosotros no necesitamos que ese antibiótico llegue a todo nuestro cuerpo, necesita que llegue solamente a una zona específica. Entonces también ahí hay otro factor importante que ayuda al desarrollo de resistencia bacteriana. Entonces, al usar la nanotecnología, nosotros desarrollamos un tipo de vehículo que es capaz de transportar el antibiótico o el agente quimioterapéutico que nosotros queremos aplicar en una zona dirigida y que este se vaya liberando de forma lenta pero constante. Entonces, en ese contexto nosotros somos capaces de disminuir la concentración plasmática, por ejemplo, del antibiótico o de anticancerígenos también, que es lo que trabajamos, y con eso reducimos también la exposición tan grande de antibióticos a nivel de nuestro organismo y finalmente a nivel del medio ambiente. Sí. Mencionar también que la nanotecnología va más o menos en el orden de los nanómetros, para los que los conocen, del 1 a los 100 nanómetros, un poco más, a los 900 nanómetros a veces, que es la mil millonésima parte de un metro. O sea, un nanómetro es igual a 10 elevado a menos 9 metros. Entonces es una escala demasiado chica. Sí, exactamente. El COVID tiene como 60 nanómetros de diámetro, por ahí. Sí, exacto, sí, alrededor aproximadamente. Sí, la nanotecnología es el desarrollo ingenieril, el desarrollo químico, el desarrollo biológico a ese nivel, a esa escala, a ese nivel nanométrico. La manipulación de biomateriales. De biomateriales, Sí. que es capaz de manipular a nivel molecular y hacer un orden estricto, el cual permita finalmente generar una aplicación específica. Y esa aplicación específica es variadísima dentro del contexto de desarrollo científico. Sí. No solamente la parte de salud, sino que la parte medioambiental, la parte de generación de energía. La parte de todo. Sí, así que todo parte de moléculas. Entonces estamos empezando a hablar como ese lenguaje. Manipular la materia en esa escala es algo más, que nos da mucha más especialidad, porque es todo más preciso y tiene menos errores. Al ser ya desarrollado desde tan pequeño, uno va manipulando mejor todo. Así es, sí. Y como dice, tiene más control en los tratamientos y claro, en que sean más efectivos. Esa es la... bueno, también lo interesante de la nanotecnología, que reúne varias disciplinas: la química, la bioinformática, la matemática, biología molecular, la medicina, mirándolo solamente desde el punto de vista médico. Así que por eso también es tan interesante y por eso me gusta tanto el área, porque es capaz de conjugar, capaz de hacer que converjan varias áreas que son importantes en cada uno de sus roles dentro de la nanotecnología. También le queríamos preguntar si nos podría contar el objetivo principal de la actual investigación que está realizando. Yo por ahí en la otra entrevista estaba trabajando con hidrogeles, entonces que nos pudiera contar un poco qué es lo que son y también cómo funcionan. Sí, los hidrogeles son redes poliméricas tridimensionales. Por ejemplo, fácil de entender, por ejemplo, lo que tiene un pañal de guagua, dentro lo que absorbe agua es un hidrogel. Eso es básicamente un hidrogel. Pero lo interesante de ese hidrogel, que uno es capaz de, a nivel nanotecnológico, es capaz de modificarlo de acuerdo a la aplicación que uno quiera darle, ¿ya? Entonces, en ese contexto yo lo estoy aplicando para poder absorber ciertas moléculas con acción terapéutica y poder aplicarla en el lugar donde yo quiero que se produzca esa liberación. Entonces, con ello poder evitar todo lo que hablábamos anteriormente, que eran las desventajas, que era disminuir los efectos secundarios, mejorar la efectividad del tratamiento, que sea más amistoso con el paciente, que el paciente no tenga que estar aplicándose el tratamiento cada 8 horas, y un sinfín de otro tipo de ventajas. También se disminuye el costo en sí del tratamiento, porque obviamente vamos a ocupar, al dosificar el fármaco, vamos a finalmente gastar menos fármaco en la persona, en el paciente. Entonces los tratamientos pueden ser más baratos. Que lo interesante del actual desarrollo que estamos haciendo es que
muchos de estos hidrogeles se comportan como líquidos a temperatura ambiente. Y estos, cuando llegan a temperatura fisiológica o sobre los 32-33 grados Celsius, son capaces de gelificar. Y ese pequeño comportamiento que tiene este hidrogel, que es termosensible, así se llama, nos da una gran, pero muy gran aplicación. ¿Y cuál es? Básicamente es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una infección, por ejemplo, una poliomielitis, por ejemplo, o si hablamos a nivel de cáncer, si tenemos un tumor a nivel colorectal, a nivel pancreático, nosotros básicamente podemos tomar este hidrogel inyectable que está a temperatura ambiente, que está líquido, nosotros lo podemos mezclar con el fármaco, ¿ya? Nosotros lo podemos tomar con una jeringa y lo podemos inyectar en la zona donde nosotros queremos que se haga la acción. Entonces, una vez que el hidrogel se inyecta, se expone al ambiente fisiológico de temperatura sobre 35-36 grados Celsius y gelifica. Entonces, en ese momento, al gelificarse en la zona donde nosotros queremos que haga la acción, al gelificarse empieza a liberar de forma sostenida, de forma constante, el fármaco, ¿ya? Y con ello, obviamente, hacemos un tratamiento dirigido y no estamos exponiendo a otras zonas del cuerpo al fármaco que no tiene razón de ser que esté presente en esos tejidos. Claro. Y también eliminamos el factor humano de que muchas personas olvidan terminar el tratamiento o se Exactamente. Es lo único útil, seguir poniendo a las bacterias a los mismos fármacos de maneras que no son las correctas. Claro, y ahí tiene el efecto en los receptores. Exactamente, porque muchas personas, a veces nosotros mismos hemos caído en eso, que por ejemplo estamos con algún tipo de infección, tenemos que tener un tratamiento depende si es 7 días, si es 14 días, y ya vemos una pequeña mejora y eliminamos el tratamiento. Entonces, eso es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos haciendo un mal tratamiento de la bacteria en este caso, porque la estamos eliminando parcialmente, pero sí van a quedar ciertos elementos, ciertas células vivas, las cuales van a poder evolucionar, se van a poder adaptar al ambiente con ese antibiótico. Entonces su genoma va a cambiar ya por distintas vías, ¿ya? No nos vamos a meter en esa parte más molecular, más específica, pero sí su maquinaria genética, su maquinaria proteica se va a adaptar y va a ser resistente a ese antibiótico. Entonces, con eso también nosotros podemos solucionar ese problema, dado que al paciente se le va a inyectar esta formulación y después la formulación va a hacer su trabajo solo. Con respecto a eso mismo, al contexto de la resistencia bacteriana, es súper importante, tal como usted mencionó, la eficacia de un tratamiento es sumamente importante con respecto a cómo uno se lo administra y cómo también los doctores recetan estos antibióticos. Porque claramente el sistema de salud público más que nada tiene este aspecto de que primero realiza un tratamiento, se ve si es que funciona, se realiza otro tratamiento y una de las últimas opciones es el antibiograma. Entonces yo quería consultarle ¿cuál cree usted que es el rol de nosotros como tecnólogos médicos ante la responsabilidad, ante la problemática de la resistencia antibacteriana? Y ¿cuál es la responsabilidad de los doctores que recetan los antibióticos sin realizar un antibiograma previo, sino que lo realizan después al final? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál es el rol del tecnólogo médico? Yo creo que el rol es fundamental. Yo creo que lamentablemente a través del tiempo el rol del tecnólogo médico ha sido súper de bajo perfil, de no salir del laboratorio, de que prácticamente nadie lo conozca. Entonces yo creo que ese paradigma tiene que cambiar, ¿ya? Y yo creo que ya está de a poco cambiando. Yo creo que las nuevas generaciones de tecnólogos médicos, que son ustedes, ¿ya?
que también es mi caso, que yo alcancé un poco también a romper ese paradigma en la parte de la ciencia. Yo creo que es fundamental de que ustedes sean los principales fiscalizadores de que aquello se lleve a cabo. Por ejemplo, en el laboratorio, tener protocolos, desarrollar estrategias que obliguen a los médicos de poder siempre pedir antibiogramas antes de dar un tratamiento de antibiótico. Así que en ese sentido yo creo que es fundamental que ustedes, por ejemplo, sean capaces de participar a nivel clínico, a nivel hospitalario, de los comités de las IAS, por ejemplo, del seguimiento de la infección intrahospitalaria, de generar conocimiento al respecto, porque yo creo que ustedes, o nosotros en sí, más que nosotros, nadie sabe más de microbiología. Sí, entonces, y lamentablemente muchos de estos comités están dirigidos por enfermeras que básicamente tienen medio semestre de microbiología y lo otro ya son cursos que van haciendo durante el desarrollo de sus carreras, pero yo creo que acá el que está con mayor capacidad, habilidad y competencia son los tecnólogos médicos, y entonces yo creo que ese campo de perder toda esa área, yo creo que ha sido netamente no sé si culpa del tecnólogo médico en sí, yo creo que culpa como del sistema, yo creo que es multifactorial, en donde el tecnólogo médico ha sido un profesional súper tímido, y yo creo que ahí está la diferencia. Yo creo que es momento de que el tecnólogo médico se transforme en un ente activo ya en el sistema de salud, en donde él pueda tomar decisiones, él pueda fiscalizar y él pueda finalmente tomar los roles que siempre le han correspondido y no a otros profesionales de la salud. Claro. Y finalmente, en cuanto a los médicos, yo creo que está claro, o sea, yo creo que los médicos tienen que sí o sí siempre solicitar un antibiograma antes de recetar antibióticos, aunque digan, porque ellos lamentablemente muchas veces se basan en el tratamiento empírico y lamentablemente su carrera en sí, sobre todo los que, no sé, atienden sus consultas, están todos los días atendiendo el mismo tipo de casos, entonces para ellos es como una rutina, lo mismo, llega el paciente, se le pide ciertos exámenes, los mismos exámenes, se le entrega los mismos tratamientos y se le pide que vuelva en un mes más, entonces todo lo mismo. Entonces muchas veces, para evitar ese círculo de esperar tanto tiempo al solicitar, por ejemplo, un antibiograma, están perdiendo tiempo en atender más pacientes, cosa que no ocurriría, o que no ocurre básicamente al entregar tratamiento empírico, porque así va más rápido. Entonces también hay una responsabilidad de ellos de repente en quizás querer ganar más dinero para poder atender más gente, o también de repente por la demanda que tienen, si tampoco podemos entregarle toda la responsabilidad, y de repente también por ser más eficiente, más rápido en la atención a las personas, principalmente en la parte pública, siempre van de la mano con los tratamientos empíricos. Entonces ahí yo creo que también es un rol importante de ellos de poder frenar esa mala práctica y comenzar a hacer las cosas como siempre debieron ser. Claro, y yo creo que no existe como este tratamiento personalizado para cada persona, porque como tal usted indica, de que llega a todos los pacientes, se le trata de la misma manera y no se ve el contexto de ese paciente, entonces no se existe ese tratamiento específico para una persona, sino que es unificado para toda la población en general. Claro. Exactamente, sí, lamentablemente muchas veces ¿cómo se puede decir? No es individualizado el poder tener un paciente. Finalmente se tienden a tratar como en serie esto, como si fuese una manufactura. No sé si me logro entender. Porque cada paciente tiene una realidad distinta, cada paciente tiene una fisiología distinta, cada paciente tiene un contexto socioeconómico distinto, entonces no podemos
en ese sentido creer que somos todos iguales, entonces tenemos que ser aplicados bajo el mismo tratamiento. Entonces ahí está el problema, según mi punto de vista. Sí, igual es algo que trasciende las infecciones. En un caso particular cercano a mi familia ocurrió que una persona asistió a una consulta médica por una, como, a ver, ¿cómo mencionarlo? Como una espinilla, pero no era como una pelotita que le había salido en una parte del cuerpo y de inmediato le dieron amoxicilina y para la casa. No, sí. Una infección era como un ganglio, no sé, era otra cosa que le había pasado, que no tenía nada que ver con una infección realmente, pero la respuesta inmediata del doctor fue entregarle amoxicilina, sin tampoco antibiogramas, nada, fue como, te salió esto, amoxicilina. Y entonces como realmente... Sí, exacto. Hay algo, no sé, nosotros también tenemos que involucrarnos capacitando a los mismos profesionales de salud porque ponemos en riesgo también a la gente y sumado a como decía la Scarlett, esta despersonalización que hay en los tratamientos y en la atención al final no contribuye en la salud de la gente, sino que podemos empeorarla incluso. Así es, ese era el concepto. No es una atención personalizada o individualizada, sino que a todos se les trata de igual manera. Entonces, aquí yo creo que tiene que haber, claro, una diferenciación, que es lo que se exige a nivel social, que haya una forma de que todos somos iguales, claro, ahí sí, pero en el ámbito médico, clínico, no podemos ser tratados de la misma manera en este contexto, para que no se malentienda, porque todos podemos tener una enfermedad de base distinta, podemos ser sanos, algunos que son más jóvenes, otros un poquito más viejos, qué sé yo. Entonces, por esa razón, los tratamientos, la auscultación, la observación, la atención tiene que ser personalizada de paciente por paciente. Exacto, al final cada organismo es un mundo, entonces... Es un mundo distinto, claro, exactamente. Está gobernado de repente por factores externos que son factores internos y externos que son distintos, entonces no podemos estar de esa manera haciendo una atención no personalizada. No, y con esto mismo que explica el ejemplo que da la Yuli es drástico, o sea, ¿cómo no va a existir resistencia a antibióticos si la primera solución es dar antibióticos sin haber verificado cuál es la causa de? O sea, como decía la Yuli, podría haber sido un ganglio inflamado, una infección que no requiriera antibióticos, porque no todas requieren antibióticos. Exactamente. Y también otra cosa que pasa comúnmente en el sistema de salud es que uno va al sistema de salud, lo atiende un doctor, le da un tratamiento, vuelve a la casa, termina el tratamiento, vuelve al sistema de salud y lo atiende otro profesor, o sea, otro profesional y le da otro tratamiento o le indica otras cosas. Entonces, como no existe esta atención personalizada o individualizada que específica para cada uno, al final los tratamientos varían mucho y cuesta llegar a la causa de la patología. Claro, eso tiene mucha razón. Y con respecto a eso, con respecto a la resistencia bacteriana, ¿usted cree que esto se puede frenar, se puede solucionar con una efectividad en los tratamientos, o es algo que a través del tiempo va a ir ocurriendo constantemente? ¿Va a ir aumentando en el tiempo? Es una muy buena pregunta esa. Yo creo que sí, yo creo que todos los organismos son capaces de evolucionar, sobre todo las bacterias, los virus son capaces de evolucionar, son capaces de mutar, son capaces de responder a factores externos que tengan o incidan en su maquinaria genética y pueden hacer los cambios que puedan permitir una adaptación final al ambiente que están viendo, y esa es la manera de poder tener como la selección natural, que básicamente es lo que gobierna el mundo, ¿ya? El medio ambiente. Y por esa razón yo creo que nosotros tenemos que estar en constante vigilancia de la resistencia, desarrollando nuevas estrategias, tratando también de las estrategias que logremos encontrar y que puedan ser aplicadas, cuidarlas, que es lo que no se está haciendo justamente ahora con los antibióticos convencionales. Entonces yo creo que va de la mano
hay involucrado muchos factores, muchas variables que van a finalmente van a orientar van a hacer que la balanza de un lado o del otro se incline. Entonces yo creo que esa es como la respuesta un poco más cercana que podría dar. Yo creo que es complejo un poco decir que la resistencia a antibióticos va a desaparecer. Sí, van a seguir evolucionando las vacas, pero lo importante Así es. Vayamos creando nuevas estrategias, como usted está investigando la tecnología y su aplicación en esta área. Al final todos tenemos que ir avanzando constantemente. Exactamente. También vamos a mutar. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, estamos perdiendo el dedo pequeño de los pies, que eso también a través de las nuevas generaciones también es porque, claro, antiguamente, previo en las épocas anteriores, nosotros éramos más acuáticos, ¿ya? O tenemos nuestra procedencia de animales que eran acuáticos, entonces como nosotros nos transformamos en animales bípedos, dedo pequeño, por así decirlo, de a poco va a ir evolucionando y nuestro cuerpo va a ir evolucionando en respuesta al medio. Y así como también, o sea, por ejemplo, yo no tengo muelas del juicio, y así como generaciones ha pasado de que ya no nacen con las muelas del juicio o no se les va a formar nunca en la vida porque ya no cumplen una función, ya no es necesaria. Sí, exactamente. En la naturaleza no hay nada al azar, no hay nada hecho por si acaso, no hay nada hecho a la rápida. La naturaleza es perfecta, entonces nosotros tenemos que siempre estar viendo, observando la naturaleza. Y eso es una de las cosas que responde. Si no hay necesidad de que tengamos una muela del juicio, hay un gasto energético mayor, no se hace. Entonces nuestro organismo, o la naturaleza en sí, por sí sola, es muy inteligente y es capaz de hacer esos cambios que vayan en función a tener un organismo más, claro, más efectivo y que pueda enfrentarse de mejor manera a la situación, al contexto donde nosotros vivimos. Claro, es lo hermoso de la ciencia, de la naturaleza, de entender todo así esto. Así es. Certidumbre de dónde vamos a llegar también. Buena pregunta también. También donde podemos ver que la nanotecnología toma un rol importante. Yo creo que todo en el futuro va a ser influido con la nanotecnología. Como decía Eric Drexler, la nanotecnología curará el cáncer, limpiará la polución y aliviará el hambre del mundo. Él era un ingeniero estadounidense, para los que no lo conocen, pionero de la nanotecnología. Fue uno de los primeros que empezó a pensar hacia el futuro y a referirse a estos términos. Sacó una investigación en el año 1992 y hablaba sobre la plaga gris o ecofagia. No sé si han oído hablar de ella. Esto igual es un poco más conspirativo. Sí, claro. Más conspirativo. Pero es igual algo interesante. Es una conversación interesante en la que nos podemos meter porque en el futuro quizá uno nunca piensa lo que va a pasar, no tiene claro. Claro, en ese sentido, este científico, este ingeniero fue un visionario, fue un pionero. De hecho, fue muy mal visto lo que él avisoraba ya por los otros pares. Lo clasifican de un tipo loco, de que lo que estaba diciendo está fuera de los cánones establecidos en cuanto a la norma científica, pero tampoco nos hemos dado cuenta que para allá va todo. Muchas de las interrogantes van a ser solucionadas con la nanotecnología, muchas problemáticas que tenemos que también ya hemos comentado anteriormente tienen respuesta en la nanotecnología, y también muchas crisis y muchas amenazas también van a estar bajo las manos de la nanotecnología. Entonces ahí también hay que tener en cuenta aquello, y también eso tiene mucha relación con el concepto de ecofagia, de lo que recientemente ustedes estaban comentando, que finalmente va a ser como hemos visto en algunas películas de repente, Matrix, en donde los robots terminan gobernando el universo y exterminan
la faz de la Tierra en la raza humana. Entonces, yo tampoco lo veo tan así como conspirativo, pero yo creo que también puede ser muy probable que ello pueda ocurrir. Claro. Si es que no hay ética, porque es importante también, los científicos siempre tienen que ir de la mano, o el padre nuestro de los científicos es la ética y la bioética científica. Entonces, también hay muchos científicos que eligen otros caminos y lamentablemente son las consecuencias que podemos sufrir cuando hay estas malas prácticas. Exacto. A la idea de estas nuevas tecnologías que están revolucionando el mundo de la salud, sean utilizadas realmente con ese fin de dar salud, de no querer hacerse superhéroe, ni querer, no sé, dominar el mundo, porque tal como usted dice, o sea, depende del uso que le demos, el fin que vamos a recibir, los beneficios que vamos a recibir de esto. O sea, realmente es algo súper importante lo que se está creando hoy en día y que se ha estado trabajando durante estos años, a pesar de que, claro, cuando Eric Drexler lo dijo, sonaba una locura y muy revolucionario, es la realidad que está pasando hoy. Así es, y como ha sido con muchos científicos de la antigüedad, que muchos lo han hasta ejecutado por las teorías que tenían y que rompían el paradigma de años de científicos, investigadores, conservadores. Entonces hay que ahí mirar en qué pasó en la antigüedad y qué es lo que está pasando ahora, que básicamente se está replicando. Claro, pero no sé, al menos a mi parecer, en mi opinión personal, yo soy una fiel creyente que la nanotecnología o la ingeniería genética, por ejemplo, que son otros temas controversiales, son las grandes soluciones a muchos problemas de salud, a muchas cosas de nuestro mundo, siempre y cuando quienes utilicen esta tecnología no tengan intereses negativos, que estén en buenas manos y todo eso, porque al final somos nosotros los creadores y somos nosotros quienes vamos a ser capaces de controlarlo, entonces tiene que ser con fines éticos, como mencionaban ustedes anteriormente. Sí, pues eso esperamos, que vaya en ese camino y no por el lado oscuro el lado oscuro de la luna. Sí, al final la gente, somos nosotros los que damos miedo, porque una máquina no va a reaccionar a menos que nosotros demos las instrucciones. Entonces a la persona que realmente hay que tenerle susto es a la raza humana, que somos nosotros al final los que... Claro, es como el dicho, no hay que tenerle miedo a los fantasmas, no hay que tenerle miedo a los muertos, hay que tenerle miedo a los vivos. Sí, es verdad eso, es mucha verdad, porque detrás de todo, de lo que nos está pasando finalmente, es la mano del ser humano, está detrás de todo eso. Y de hecho, en la actual crisis sanitaria que estamos viviendo, yo lo tengo muy, muy, muy claro que así es. Nosotros mismos lo provocamos. Sí. Allá si es de forma accidental o premeditada, esa es otra pregunta, que cada uno la puede tener. Yo también tengo mi opinión, pero de que, claro, es el humano, ¿quién fue el que provocó esta pandemia? Es así. Claro. La pregunta que vi hace poco fue sobre la creación de una célula artificial capaz de replicarse como una célula viva, a base de ingeniería genética. Si bien realmente no es un organismo vivo, esta célula artificial se comporta como tal porque incorpora el proceso de división celular, es decir, permite a una célula inicial dividirse para formar su célula hija. Esto igual va muy relacionado con lo que estábamos hablando, porque ya estamos dándole autonomía, sí, y características de nosotros biológicas a un robot, por así decirlo. Entonces, igual de aquí a dónde vamos a llegar. Quizás si le ponemos más genes, porque esta célula solamente tiene 500 genes, que son los especializados para poder replicarse, comparado como por ejemplo con una célula humana que tiene 30.000 genes, pero esta célula humana ya tiene distintas funciones. Entonces ahí igual uno pensando más como a futuro le pueden agregar más genes, ya sea para, por ejemplo, hacer tejido biológico. Uno podría dividir células, por ejemplo, cardíacas, y podría generar un corazón. Claro, ingenieros. Sí. Sí, claro, lógico que
que pues, se pueden llevar a cabo o desarrollar tejidos artificiales, otorgándole la función específica que tiene que cumplir cada una de las células en ese tejido específico, y si ya hay capacidad de poder integrar 500 genes que puedan replicar o que puedan producir ciertas proteínas con características y funciones específicas, yo creo que no hay ningún problema en que en un par de años más ya vamos a llegar a un prototipo autónomo, autovalente, y yo creo que ahí vamos a llegar al concepto de ecofagia. No me cae en la menor duda de que sí se puede hacer. Crearemos a una persona. La ecofagia, que no lo alcanzaba a decir, que era el hipotético fin del mundo que involucraría la nanotecnología molecular. Un conjunto de robots se replicarían sin control, consumiendo toda la materia viva en la Tierra, y que se empezaría a crear cada vez más robots y ellos nos dominarían. Sí. Nos consumirían. Hay cosas que también, bueno, la ciencia ha avanzado mucho, hay cosas que entendemos que quizás nunca pensamos que íbamos a ver, pero igual hay cosas que hoy en día tampoco no tenemos como la respuesta. Por ejemplo, ¿por qué somos conscientes nosotros? ¿Por qué en todas las células juntas crean este fenómeno emergente que es consciente? Porque ya ahora pueden crear esta célula artificial y quizá en un futuro se pueda llegar a crear incluso un organismo similar al ser humano, pero no vamos a entender cosas de será consciente. Entonces, igual hay cosas que todavía no sabemos, que tenemos que seguir investigando, que eso va a dar para nuevas teorías conspirativas también. Pero falta mucho, a pesar de que hemos avanzado demasiado, falta mucho también por delante, muchas investigaciones que todavía no tienen una conclusión. Hay harto trabajo que hacer al final. Ahí están ustedes, Ahí estamos las nosotros. futuras generaciones. Sí, por ejemplo, ahora hace poco salió la información de que se va a construir un centro de investigación de nanotecnología, el más grande de América Latina, y este se creará acá en Chile, en la ciudad de Lampa, de la región metropolitana, la cual se va a llamar, es una empresa que se llama AINTech. ¿Qué le parece a usted, profesor, que se construya el centro más grande de América Latina acá en Chile? Sí, yo lo veo con buenos ojos. Yo creo que a nivel... pasa que la ciencia, así como la sociedad, todavía no tiene la conciencia, la real conciencia de lo que puede hacer la ciencia. Yo creo que a nivel gubernamental, a nivel por ejemplo, de las empresas privadas, tampoco existe una confiabilidad aún de lo que puede hacer la ciencia. Y es por eso, y pasa ahora, por ejemplo, con los financiamientos que nosotros tenemos que postular para poder hacer nuestras investigaciones, el mayor porcentaje lo entrega el gobierno, ya entidades estatales, y muy poco porcentaje finalmente es financiado por los privados, por lo mismo, porque no hay una credibilidad aún, no hay un acercamiento entre lo que sí se puede lograr si una empresa privada es capaz de invertir en ciencia. Entonces, en este sentido, yo creo que al tener este tipo de centro va a permitir al ámbito privado de poner los ojos en que este tipo de desarrollo tecnológico y científico sí es capaz de traer soluciones y que permita, por tanto, que haya una mayor inversión del sector privado hacia la investigación. Sí, ojalá que esto incentive más al gobierno a aportar más en el financiamiento. Sí, por ejemplo, el PIB que nosotros tenemos anualmente es del 0,4-0,8%, creo que es del 0,4%. Sí. Y si lo comparamos con un país desarrollado, es del orden del 2,4%. Imagínense cuántas veces más es lo que se invierte en países desarrollados versus el de nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que falta bastante camino aún por recorrer, en el cual se invite al sector privado, también al sector público, a que invertir en ciencia es la única solución que tenemos para dar respuesta a las problemáticas en distintos orden de cosas, a nivel social, a nivel salud, a nivel de educación, a nivel de cambio climático, a nivel alimentario, a nivel de desarrollo político también, porque mucha ciencia que se hace en el ámbito de la ciencia social. Entonces yo creo que es integral los beneficios que trae invertir en ciencia.
Claro. Ojalá sea el inicio, sí, de un Chile más interesado en esta hermosa área, que los niños también crezcan pensando, motivándose y enfocándose al final en ser científicos, en ser investigadores. Que sea un área que crezca ahora en Chile. Así es. Sí, como usted decía, tenemos un camino largo por recorrer para poder llegar a hacer este país desarrollado, que realmente invierta en las ciencias. Hoy en día, bueno, y todo el tiempo hemos tenido grandes recursos a nuestra disposición, porque somos un país súper rico en muchos aspectos, y el poco interés por las ciencias ha llevado a que todas esas investigaciones, o no quiero referirme a todas, pero gran parte de las investigaciones o de las riquezas que podríamos obtener dentro de nuestro ambiente, no las estemos invirtiendo nosotros, sino que entes externos que vienen a nuestro país a desarrollar toda la cantidad de investigaciones que podríamos estar desarrollando, pero que no se pueden porque no existe este financiamiento que nos permita hacerlo. Tal como la beca Chile, que ahora se canceló, que era una beca súper importante que nos permitía ir a estudiar hacia afuera, hacer este tipo de emprendimiento, de estos proyectos, pero eso influye en que sea cada día más difícil para nosotros poder continuar con este mundo de la ciencia. Sí, sí. Claro, hay un gran problema que lamentablemente en Chile todavía no existe la conciencia de que si nosotros invertimos en ciencia, o sea, acá en Chile todavía se acostumbra a que si vamos a invertir en algo, los dividendos tienen que venir a corto plazo. Si yo invierto hoy, la devolución de toda la inversión tiene que ser mañana. Entonces, por eso es que acá no hay ningún tipo de ese tipo de desarrollo, que, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que qué es lo que se invierte en Chile? En sacar palos, que es el bosque, sacar peces, que es la minería, y sacar piedras, que es la minería, básicamente. Como lo dijo por ahí Baradit en una entrevista. Nosotros somos productores de palos, piedra y peces. Y es verdad, nosotros no tenemos otra tipo de producción. Nosotros podríamos invertir, por ejemplo, en piedras para extraer litio, extraer cobre u otros metales, y nosotros mismos acá en nuestro país desarrollar tecnología que ocupe esos metales. Ya, por ejemplo, tecnología electrónica, diversos tipos de tecnología automotriz, no sé, la misma salud. Entonces nosotros lo vendemos todo así como sale. Y eso es básicamente porque nosotros no tenemos una cultura de poder invertir a mediano y largo plazo como si lo realizan los países desarrollados que invierten en ciencia, porque ellos están acostumbrados de que la inversión va a venir, no va a venir mañana, pero sí va a venir en los próximos años. Y va a ser rotunda, va a ser, no va a ser segura, no va a haber ningún tipo de crisis que los amenace. Claro, pues al final extraemos cosas que las vendemos a un precio regalado y después otros países las procesan, crean... Y nosotros las compramos al 1000% más caro, ¿sí? Eso es... Sí, son muchas cosas que al final hay que arreglar. Y aparte de eso también ayudaría a que existan mucho más trabajo, no sé, ayudaría en muchos aspectos, pero falta también que nosotros mismos empecemos a razonar que se están haciendo las cosas mal aquí, en mucho más, no solo en la ciencia, sino en muchas áreas. Sí. Siempre llamo a esa misma conclusión, como que las cosas se hacen mal aquí en Chile. En todos nuestros capítulos llegamos a las mismas conclusiones. Sí, claro, hay, bueno, en todos los se cuece nada, por así decirlo, un dicho bien antiguo. Yo he estado he tenido la posibilidad, gracias a las investigaciones que hago, he tenido la posibilidad de estar en varios países y ver la realidad de aquellos países. Y sí, hay países que están en menor desarrollo que nosotros, pero también hay otros países que están en mucho mayor desarrollo que nosotros. Eso no quiere decir que no tengan problemas, todos siempre vamos a tener problemas, es una constante.
O sea, entonces, si no tenemos problemas, obviamente no van a haber desafíos, no van a haber... o sea, si no hay problemas, los científicos, ¿para qué existimos? Eso básicamente es el concepto, pero sí, a nivel regional, a nivel latinoamericano, estamos en una situación sobre la media, pero si nos comparamos con los países desarrollados, hay una brecha bastante grande. Entonces, yo creo que para allá tenemos que dirigir aquello. Y yo creo que sí, vamos en una buena dirección. Ya la sociedad se dio cuenta, ya desde el estallido social, bueno, ahora con el tema de la crisis sanitaria, con la nueva constitución, así que yo creo que sí podríamos ir en una buena vía de desarrollo para poder lograr ser como aquellos países que siempre miramos, porque básicamente Chile siempre se ha dedicado a mirar hacia afuera. Claro, aspirar a ser, pero vamos por amplio camino. Sí, con respecto a esto, igual con por ejemplo, la formulación de las vacunas, en el extranjero se han desarrollado hartos por lo mismo, porque allá hay más inversión y da más espacio a que se creen las vacunas, y también le da el gobierno el espacio para poder financiarla y que se pueda estudiar para poder sacarla a la población. Acá en Chile también tenemos en la Universidad Austral una potencial vacuna con nanoanticuerpos, pero falta financiamiento de parte del Estado, y hay poco que hacer en realidad, porque no por más llamados que han hecho, yo igual los sigo y no hay respuesta. Sí, pasa mucho. En Chile, lamentablemente, los científicos que, bueno, volviendo un poco a lo que se dijo inicialmente, la carrera científica es súper dura, ya es súper competitiva. Hay que tener mucha perseverancia, pero así como cualquier otro trabajo, yo creo que esas son las claves. Y no es que el que es científico es un superdotado o es un dios, ¿no? Es una persona común y corriente que tiene de repente quizás las cosas claras y que le gusta lo que hace, básicamente, porque yo no conozco ningún científico que no le guste lo que haga, ¿ya? Quizás está descontento con el sistema, el cual no le permite hacer una buena ciencia, como lo que pasa acá. Pero yo creo que en ese contexto, sí, está muy estratificado el tema de la ciencia en Chile, dado que los que están como el grupo de los investigadores que sí son capaces de adjudicar proyectos, Fondesit, por ejemplo, y los que no. Y los que no quiere decir que sean malos, sino que pasa por muchas variables de repente que no logran recibir los financiamientos. Entonces, yo creo que ahí falta un poco más de acercarse más al científico, al investigador, que muchas veces esos proyectos que no son financiados, y claro, que están recién empezando, tienen buena idea, entonces, y que pueden traer buenos dividendos. Entonces yo creo que ahí falta un poco, creer un poco más en el rol que tiene el científico nacional. Y acá hay muy buenos investigadores. O sea, por ejemplo, están hablando recién de vacunas. Hay un investigador de la Universidad de la Universidad de Chile, claro, que es Alexis Kalergis, que él desarrolló la vacuna contra el virus sincicial, y eso fue aprobado. Entonces, eso nos da cuenta de que sí tenemos muy buenos investigadores. Y bueno, hay un sinfín de otros investigadores, y otro investigador también el profesor Massa también, que ha hecho buenas investigaciones. Entonces hay un gran problema. Yo, por suerte, este año logré financiar mi proyecto por 4 años, entonces eso me deja bien posicionado dentro de los investigadores. Lamentablemente así, o sea, cuando uno tiene financiamiento en Chile, uno lo miran como de primera división, y los que no son de segunda división. Entonces eso yo creo que no debería pasar. Y con respecto igual a las vacunas, les queríamos preguntar ¿qué piensa de las patentes de la vacuna? Porque está en boca de todos, si se deberían liberar o deberían quedar en el creador, ¿no? Bueno, la industria farmacéutica, y también ahí tiene mucha relación de lo que decimos antes, lo que es la ética, la bioética del científico. Aquí hay mucho interés por medio, ¿ya? Una de las industrias que más mueve dinero en el mundo es la industria farmacéutica, la industria alimentaria también, y el fútbol, ¿ya?
Entonces, hay muchos intereses de por medio que de repente influencian de mala manera un normal desarrollo por ejemplo, en este caso, las vacunas, que deberían ser de libre uso, ¿ya? Ahí, bueno, yo creo que esto va a ir, se va a ir desmembrando de acuerdo a cómo se vaya suscitando esto. Por ejemplo, si el virus no es tan, o si el virus se sigue manteniendo como está, quizá yo creo que podría ser manejado desde el orden financiero. O sea, los países que son capaces de comprarla, se la van a comprar a los países que la desarrollan. Y ahí va a estar la ganancia de esas potencias. Ahora, si la catástrofe esta que estamos viendo empieza a agudizarse y agravarse, yo creo que ahí no hay otra manera de que estos grupos de poder tengan que liberar. Entonces, ahí también, obviamente, caemos dentro de la ética moral, ética humana. Sí, también es importante mencionar que estos laboratorios que las crean igual tienen sus medidas de control y están como estandarizados para desarrollar esta vacuna. Igual si liberamos por ejemplo, la receta que se dice, igual queda libertad un laboratorio que quizás no tiene las mismas medidas de bioseguridad o las precisiones con las que cuenta. Sí, pero pasa ahí que más que otro laboratorio sea capaz de replicarla en un tiempo más, cuando se patentan, no hay ningún tipo de laboratorio que las pueda replicar si no se compró la patente. Y si quisiera replicarla, ahí claro, ahí entraría en un proceso judicial bastante fuerte. Y si quiere desarrollar cualquier otro tipo de vacuna que sea alternativa, estas obviamente tienen que pasar ciertos niveles de estudios que lo aprueba la FDA o la OMS. Entonces, los estudios para poder llegar finalmente a una aprobación de alguna vacuna, algún medicamento, es súper largo, exceptuando en este contexto que ha sido más rápido. ¿Por qué? Porque la gravedad de la situación ha obligado a que esto sea más express. Y obviamente que eso también trae consecuencias de los efectos secundarios de repente, de ver si hay efectos a largo o corto plazo, pero como no hay otra alternativa, se tienen que liberar para su utilización. Exacto. Y bueno, para finalizar, porque ya estábamos en la hora, queríamos darle las gracias por estar aquí, por conversar con nosotras, su disposición ante todos estos temas, porque hemos abordado muchísimos temas súper controversiales, súper importantes. Y bueno, para finalizar, queríamos hacerle una pregunta más que nada que vaya dirigida a nuestros compañeros, a estudiantes, auditores que nos están escuchando, para motivarlos en esta distancia, porque sabemos que la ciencia, o sea, la pandemia ha afectado directamente en las ciencias, así como en la ejecución de memorias o tesis que no se pueden generar de forma presencial, práctica en laboratorio, sino que han tenido que derivarse a revisiones bibliográficas que claramente traen un aprendizaje, pero es mucho más como excitante, sí, se podría decir, que hacer una tesis práctica, una tesis práctica de una investigación que tú vas a tener tu hipótesis y que tú a través de tus ejecuciones dentro del laboratorio vas a determinar si es que es verdadero o no. ¿Qué les diría usted a todos estos estudiantes que les encantaría desarrollarse en el área de las ciencias, que partieron igual que ustedes estudiando tecnología médica y quizás usted es un ejemplo a seguir para... Sí, mira, yo creo que, bueno, lo primero que todo, yo creo que el tecnólogo médico tiene que salir del laboratorio, tiene que salir como lo que estamos haciendo ahora. Nosotros estamos saliendo del laboratorio con las actividades que estamos haciendo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, yo yo terminé tecnología médica, bueno, varias puertas se me cerraron, ya, para seguir estudiando. De hecho, en alguna universidad donde yo quería seguir un doctorado se reían de mí porque yo era un tecnólogo médico. Me decían, ¿qué estás haciendo acá si tú deberías estar trabajando en un laboratorio clínico? Pero uno tiene que de repente, no de repente, yo creo que siempre uno tiene que seguir lo que le dice el corazón.
Yo creo que de repente más que el cerebro. A mí me dijo me dijo el corazón que efectivamente tenía que hacer otras cosas, que yo funcionaba en base a desafíos, y yo creo que la carrera científica es una carrera desafiante, que todos los días estamos frente a un objetivo, un desafío distinto. Y de eso es lo que vivimos, eso es lo que nos llena. Entonces, en ese sentido, yo creo que para los y las estudiantes de tecnología médica, yo creo que tienen, lo primero, seguir el corazón. Yo creo que eso es lo primero en la vida. O sea, si vamos a hacer algo que no nos gusta, mejor no sigamos. Porque lamentablemente en Chile, yo he sondeado alrededor del 80-85% de la gente que trabaja, que está en el campo laboral, no está conforme, no está contento con lo que hace. Por tanto, si uno no está contento con lo que hace, ¿qué pasa? Uno no es feliz, uno no rinde, uno no es efectivo, uno no llega feliz a la casa, uno no anda feliz en la vida. Entonces pasa una vida infeliz. Entonces, si uno es feliz con lo que hace, si uno quiere ser payaso, si uno quiere ir a hacer el malabarismo a un semáforo y es feliz, háganlo, porque eso es lo que uno tiene que buscar. Y yo desde pequeño quise ser científico y me mantuve perseverante todos estos años. Después de, ¿cuánto? Quizá, no sé, 20 años de estudio, quizás más, bueno, sigo estudiando. Ahora sí soy feliz con lo que hago. Entonces, en ese sentido, la carrera me ayudó bastante a eso. Y, a los que van o están estudiando tecnología médica, yo creo que no solamente creer que la investigación es la única alternativa sumado a trabajar en un laboratorio, no, un tecnólogo médico puede hacer un sinfín de otras cosas. Por ejemplo, dedicarse a las ventas, se puede dedicar a la parte, a la parte administrativa también, a la parte de alimentos. Ahora hay un campo muy que se está desarrollando muy fuerte, que es la parte veterinaria, en donde un tecnólogo médico puede tener un rol muy fundamental, dado que, como yo decía anteriormente, el tecnólogo es el que más sabe microbiología. Por tanto, hacer un laboratorio o dedicarse a la parte veterinaria, la parte animal, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la ayuda a hacer exámenes, también es una parte que es muy, muy importante. En la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, la investigación. Yo creo que las herramientas que entrega la carrera de la universidad, yo creo que nos permiten desarrollar en cualquier ámbito, y básicamente el título que nosotros recibimos cuando nos titulamos, eso solamente, más que decir que somos tecnólogos, nos acredita que nosotros somos personas cognitivamente acreditables o garantizables, que nosotros podemos hacer cualquier cosa. O sea, podemos dedicarnos a hacer un negocio, a hacer un laboratorio, en la parte de finanzas. Yo creo que en ese sentido es lo que es como la principal recomendación que yo daría. O sea, escuchar al corazón. Si nos gusta la parte de microbiología, veamos la parte de microbiología, veámosla no solamente desde el punto de vista de trabajar en un laboratorio haciendo microbiología o en un hospital, sino que podemos ver la parte de la industria, de la parte alimentaria, en la parte veterinaria. Entonces yo creo que hay un sinfín de cosas que podemos hacer, pero tenemos que pensar, tenemos que ser busquillas, tenemos que dedicarnos a pensar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos morir haciendo. Eso básicamente, porque no es algo que vamos a hacer solamente un año, sino que lo vamos a hacer por el resto de los años que nos quedan de vida. Entonces yo creo que eso es como mis palabras de aliento a los que vienen estudiando la carrera de tecnología médica. Y bien, y si les gusta la investigación, bienvenido. O sea, si es una carrera, como yo le dije, es dura, pero tiene su recompensa. Cuando nosotros publicamos los artículos, cuando nos ganamos proyectos, cuando podemos viajar, yo creo que así se paga la investigación, y uno es feliz lo que hace. Entonces también invito a los que próximamente quieran ver tesis de pregrado, o también piensan hacer un magíster en la facultad, o el doctorado, yo bienvenido los puedo recibir, y
pueden hacer las tesis conmigo. Ahí en la nanotecnología. Así es. Gracias, profesor, por su... Exacto, qué lindas palabras. Exactamente, yo creo que la idea es no cerrarse al laboratorio, sino que abrirse al mundo de posibilidades que te otorga ser egresado en tecnología médica. Sí, sí, eso es. Yo les voy a contar lo que siempre he dicho. A mí, en segundo año, a mí la carrera no me gustó. No me gustó y finalmente no tuve la valentía de cambiarme. Ya sea razones familiares o porque no era valiente, básicamente. Pero yo dije, pero esto, tenía en mi corazón que esto me iba a servir para algo. Entonces, con lo que hago ahora, pero gracias a la formación como tecnólogo médico, yo creo que fue primordial haber estudiado tecnología médica. Y bueno, finalmente termino siendo igual tecnólogo médico, pero desde el punto de vista de investigación y haciendo docencia hacia la formación de tecnólogo, bueno, y de médicos, de nutricionistas, bioquímicos también, que en la universidad están estudiando. Así que las cosas de repente son por algo y también uno también tiene que tener en cuenta eso. Muchas gracias, profesor. Realmente muchas gracias por todo, por sus palabras, por su información. Siento que he aprendido muchísimo en este capítulo. Y nada, esperar que tenerlo nuevamente por acá, quizás hablar otro tema. Sí, no hay ningún problema. Cuando quieran, yo disponible para aquello. Encantado de poder compartir y también dar mi punto de vista. Yo también aprendo todos los días, así que es un constante aprendizaje que uno tiene, así que no solamente va a ser que aprendan de mí, sino que yo también voy a aprender y nos queda mucho camino por aprender. Así que muchas gracias. Yo creo que me pone contento, me alegra que sean capaces de hacer esto. No he escuchado a otros estudiantes de otras carreras que lo estén haciendo y habla bien de lo que van a hacer, bueno, de lo que son y lo que más de lo que van a hacer. Yo creo que en unos par de años más las voy a ver bien posicionadas por ahí. No lo dudo. Veremos, ojalá, no lo en dudo. la universidad o en algún congreso. Por un congreso a nivel internacional, of course. Entonces, muchas gracias, profesor, por haber estado aquí en esta instancia, y para despedirnos tenemos que saludar a nuestro patrocinador, la Sociedad de Tecnología Médica, llamada Societem, de la Universidad de Talca, que nos apoya día a día para impartir la ciencia y comentarla entre amigas para hacerla llegar de una forma más fácil. También no se olviden seguirnos en nuestro Instagram, Chismología en Ciencia, y seguir nuestra cuenta de YouTube, donde también subimos nuestros capítulos para quienes no lo puedan escuchar en Spotify. Sí, muchas gracias invitados. nuevamente al profesor por estar aquí, habernos conversado con nosotros, y nos vemos en un nuevo capítulo de Chismología en Ciencias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.